Buenas noches, bienvenidos a Conexiones en este jueves 23 de febrero de 2017. Saludos a ustedes que nos acompañan como siempre desde la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. Transmitimos totalmente en vivo desde la ciudad de capital. Tenemos las otras opciones de transmisión a través de los servicios de Tigo y Claro a nivel nacional. Por lo tanto, ustedes pueden participar en esta entrevista. Gracias por estar con nosotros. Tiene la opción de vernos también a través de las plataformas digitales, el fanpage de Will Salgado. Puede vernos ahí también. Estamos la transmisión en vivo en Facebook, también en el Twitter. Esa es la otra opción que tiene también para vernos en tiempo real. De igual forma puede usted descargar la aplicación TVO Canal 23 y de esa forma desde su smartphone ver entonces la transmisión de todos los programas de TVO a nivel nacional, y esto lo puede ver desde su smartphone en cualquier país en el mundo. Esta noche vamos a, como siempre, tendremos habilitado en el segundo segmento de la entrevista los dos números de teléfonos que estarán apareciendo en pantalla. Están ahí, 2263-0023, 2264-9179, para que participen con el comentario o la pregunta para nuestra invitada de esta noche. ¿Cuáles son los temas de los que estaremos conversando? Los vamos a proyectar en este momento en pantalla para que usted pueda ir viendo y tratando de seguirnos un poco al hilo de lo que tenemos en pantalla. Por ejemplo, hay una nota particular de la BBC de Londres, es un artículo de Alberto Nájar. Dice: ¿por qué Centroamérica dejó solo a México frente a Donald Trump? Eso es lo que refleja este día, la BBC de Londres. Mientras tanto, este es un caso muy particular, muy humano, tiene que ver con el hecho se trata de una joven salvadoreña que fue detenida más o menos en 2015 en Estados Unidos, en Nueva York. La han mantenido detenida en un centro de detención en Estados Unidos, valga la redundancia, y en un momento determinado sufrió un percance de salud, fue llevada a un centro asistencial, a un hospital donde debía ser intervenida quirúrgicamente por un tumor cerebral. Antes de que se procediera a la intervención quirúrgica, se supone que agentes de inmigración han llegado y la han devuelto nuevamente al centro de detención, rompiendo con ese proceso de tratamiento médico indispensable, desde luego, para la vida de esta salvadoreña. Hablaremos de este caso en particular con nuestra invitada. En la tribuna de Honduras, que dice: Honduras no puede caer en el patrón criminal de El Salvador, y tiene que ver con el hecho de que aprobar las reformas penales para que Honduras no viva el patrón criminal de El Salvador es la idea con las reformas penales que están en discusión por parte del presidente Juan Orlando Hernández en el vecino país. Además, sin papeles, con menos de 3 años en Estados Unidos serán deportados. Trump amplía categorías para deportar inmigrantes, es la ampliación, y este es un informe del desplazamiento interno por la violencia y crimen organizado en El Salvador, de informe 2016, del cual estaremos haciendo un análisis esta noche con nuestra invitada que está con nosotros. Y ahora sí paso entonces a presentárselas. Ella es Celia Medrano, es oficial del programa oficial de programas de la Fundación Cristosal y experta en el tema de inmigración, que nos acompaña esta noche. Celia, bienvenida, buenas noches, un gusto. Buenas noches, William, muchas gracias por invitarme esta noche. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra ahí en el occidente del país: Santa Ana, Huachapán, Sonsonate, en la zona central y para central: San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, Plaza Mundo, Chalatenango, San Vicente, Zacatecoluca y Sensultepec, y en el oriente, desde luego, en la ciudad de San Miguel, Centro, Metrocentro, en Usulután y San Francisco Gotera. Bueno, planteadas las cosas, Celia, para comenzar, un poco me llamó la atención este artículo que está proyectado ahora en la BBC de Londres, y es: ¿por qué Centroamérica dejó solo a México frente a Donald Trump? Hay ahí varias teorías, un poco de hipótesis que se están tejiendo, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque se está viendo ya, de alguna forma, el tema de inmigración, por lo visto, nos está llevando a establecer ya marcadas divisiones entre los países, sin duda alguna. Cada país tiene su particularidad, su propio interés, desde luego. Pero en el caso del Triángulo Norte con México, ¿será que se está definiendo más posiciones conjuntas o distantes entre sí? Es importante hacer un llamado a que lo peor que podemos hacer es aplicar un sálvese quien pueda. Definitivamente debe de trabajarse una visión más integral y más colectiva para la zona mesoamericana en sí. No únicamente la problemática del Triángulo Norte de Centroamérica con la problemática específica de México. Platicando precisamente de lo que sucede en México, hoy en la mañana el secretario de Estado y el secretario de Seguridad
de los Estados Unidos estuvieron en México, y hoy en la mañana, en su visita oficial, dieron dos declaraciones muy llamativas. Claro. Una de ellas planteaban de que no va a haber deportaciones masivas de mexicanos hacia México, y el secretario de Seguridad Nacional estaba asegurando de que no iba a haber fuerzas militares, el ejército de Estados Unidos, en operativos de carácter migratorio, en acciones de carácter migratorio en los Estados Unidos contra población mexicana. ¿Eso supone un cambio en el planteamiento, en el enfoque, sobre todo en la parte discursiva que tenía Donald Trump en la retórica sobre el tema respecto de México? ¿Hay que analizarlo en dos sentidos. Una de ellas es quién en realidad es el vocero del gobierno estadounidense actualmente en función de dar credibilidad a las declaraciones públicas que generan. Podemos decir que las declaraciones tanto del secretario de Estado como del secretario de Seguridad Nacional en México distarían mucho de lo que realmente está pasando en Estados Unidos. El ejemplo de la salvadoreña que fue detenida para proceso de deportación estando en un hospital por atención de su tumor cerebral, es un buen ejemplo de situaciones que se están dando y se están dando con mayor frecuencia. Entonces, plantear de que no hay deportaciones masivas, plantear de que no va a haber efectivos militares, el ejército estadounidense en operativos militares, dicho por funcionarios de alto nivel, tendría que dársele credibilidad, y puede significar dos cosas. Puede significar que ha habido una reflexión sobre este tema, sobre todo tratando de bajar los ánimos caldeados en las relaciones estatales con México y Estados Unidos. Más después de la suspensión de la visita oficial que tenía prevista Donald Trump. El encuentro, digamos, presidencial con México. Pero también puede significar de que hay dentro de los funcionarios actuales en el gobierno que preside Donald Trump una visión de pragmatismo y claridad de las cosas que no deberían de hacerse. Por lo tanto, habría que estar a la expectativa de que esas voces puedan escucharse con más fuerza y haya una revisión de la presidencia para poder asumir una acción o acciones diferentes al rumbo que está tomando actualmente. Pero en este caso, estrictamente y de manera particular en la relación con México, ¿no? O sea, es que las declaraciones han sido dadas específicamente por ambos funcionarios estadounidenses en su visita a México. Sí, claro, yo creo que es importante hacer notar que se está hablando de un enfoque estrictamente de Estados Unidos hacia México. No necesariamente se está hablando de Triángulo Norte, ni mucho menos, o sea, sino hubo una reciente visita de alto nivel de autoridades salvadoreñas en Estados Unidos. No hemos escuchado reacciones de altos funcionarios estadounidenses similares a las que han dado el secretario de Estado y el secretario de Seguridad Nacional en su visita a México. Entonces, eso puede significar de que el tratamiento y los resultados de las acciones diplomáticas no necesariamente son las mismas. ¿Eso qué puede plantear? Habíamos traído para ustedes unas gráficas, en su momento pueden verse, pero en esas gráficas queda evidenciado que el número de deportaciones o repatriaciones, retornos que se han dado de centroamericanos del Triángulo Norte a sus respectivos países desde México se ha triplicado en los últimos 2 años. La frontera real a partir del plan Frontera Sur es cada vez más abajo de la frontera norte de los Estados Unidos mexicanos en relación a su vecino. ¿Esto va a incrementarse, sí o no? Depende de muchos elementos, y ahí creo que es importante dar el mensaje de que México puede tomar diferentes decisiones. Una de ellas es dejar tránsito, da lugar a los centroamericanos en su territorio. O incrementar, por ejemplo, sus niveles de protección internacional. Claro. México ya hay un incremento significativo de solicitantes de refugio
de centroamericanos del Triángulo Norte en México. Por supuesto, no es nada en proporción al número de procesos migratorios para retorno y deportaciones. Sin embargo, México, si pudiera llevarse un diálogo inteligente con los países del Triángulo Norte, con los gobiernos del Triángulo Norte, puede pensarse que México sea más parte de la solución que del problema y tener diferentes instrumentos de diálogo y negociación frente a políticas migratorias que al final del todo nos afectan a todos igualmente. Ahora, pero la posición de México ha de ser sumamente complicadísima, difícil, me refiero al hecho de que está prácticamente jugando al equilibrista, ¿no? Porque tiene que velar por sus propios intereses y en eso evidentemente va a pesar más en la balanza los intereses mexicanos. Sin embargo, pero podría en algún momento determinado, digo, porque si el muro real, en términos reales, de acuerdo a las estadísticas que estamos hablando, está abajo de la frontera mexicana, al sur de México, entonces también podríamos pensar, bueno, entonces, ¿cómo se juega esa relación de Centroamérica con México? Al no atacar las causas de la migración, que son tres principalmente en el caso del Triángulo Norte, el tema de falta de oportunidades de una vida digna en nuestros países, en segundo lugar la violencia en el caso salvadoreño, y en tercer lugar el tema de reunificación familiar, según cifras de la misma Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador. Al no atacar causas, la migración va a continuar. Yo quisiera recordar una decisión tomada por el presidente Castro en Cuba, cuando se anunció que ya no iba a haber limitaciones a los que se llamaron balseros, es decir, a los cubanos que de manera irregular tomaban cualquier transporte y se lanzaban al mar tratando de alcanzar Florida. Fue todo un tema durante años de derechos humanos, de un tema político, la recepción de los cubanos que huían de Cuba. El gobierno cubano toma la decisión de no restringirlo y dar puertas abiertas a todo cubano que quisiera irse a Estados Unidos, e inmediatamente eso generó una correlación de fuerzas totalmente diferente. El famoso Cabo Mariel. El caso Mariel, pero esa es la decisión de no restringir el tránsito de las personas. México puede jugar con eso. Estoy dando ideas solamente de lo que puede ser el tablero, el juego en el tablero por parte de México. México perfectamente puede plantear. Actualmente se han duplicado las deportaciones de centroamericanos del Triángulo Norte hacia sus países desde México, no desde Estados Unidos. Claro. Y en función del Plan Frontera Sur, México, en acuerdos con el gobierno estadounidense, ha multiplicado sus acciones para detener la migración irregular en su territorio. Si México deja o minimiza y al contrario deja paso libre en su territorio de la migración irregular, como las causas de la migración no han descendido independientemente del fenómeno Trump, y permite el paso libre, usted podrá tener 1000 muros y eso no va a detener los intentos de centroamericanos por llegar a los Estados Unidos. A pesar de todas las dificultades humanitarias, económicas que eso implica, o sea. Yo he dicho varias ocasiones, ¿recuerda usted, William, una campaña que hace un par de años se generó en El Salvador, en que se concentraba en advertirle a los padres de niños migrantes irregulares, claro, eso fue en el 2014-2015, de informarle de los riesgos que tenían los niños si se ponían en manos de traficantes de personas para iniciar el tráfico irregular hacia Estados Unidos. Muchas voces dijeron, y con razón, no es que los padres, no es que las abuelas, no es que los parientes, no es que a veces los mismos niños, adolescentes, no sepan de los riesgos, es la causa. Si usted ha hablado con familiares de estos niños, de estos adolescentes, y le responden a usted, entre la decisión de no hacer nada frente al problema de violencia del país, que igual
va a generar de que a mi hija la violen, que a mi hijo Claro. lo maten, que a mi hijo lo presionen para pertenecer a pandillas o que en acciones policiales y militares sea víctima de algún operativo por vivir en una zona de control pandilleril, yo prefiero tomar el riesgo para que mi hijo llegue a los Estados Sí, Unidos. porque es más alto el riesgo que se puede, de que la persona o que el joven o la joven se quede en el país a el riesgo que se corre cruzando la frontera. Es decir, al final la Volvemos. gente entra en El punto esa fundamental decisión. son las causas. Claro. Al no tocar integralmente las causas, el fenómeno migratorio irregular va a continuar y por De lo acuerdo. tanto las olas de salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y de otras nacionalidades hacia Estados Unidos va a continuar. Ahora, no quiero dejar de leer parte del párrafo de lo que nos comparte la BBC de Londres, Celia, porque creo que es relevante. Lo voy a leer, esto es textual, dice, comparten los mismos riesgos ante el nuevo gobierno de Estados Unidos, la posibilidad de enfrentar deportaciones masivas, eventuales cambios en los acuerdos comerciales y la construcción de un muro fronterizo. Dice, pero los gobiernos, vamos a ver si podemos enfocar en la imagen que tenemos en pantalla, pero los gobiernos de Centroamérica, especialmente de los países en el llamado Triángulo Norte, han guardado silencio ante las críticas y amenazas de Donald Trump a México. Ese silencio se hace aún más atronador, dice, este jueves cuando Rex Tillerson, secretario de Estado de Estados Unidos, llega en visita oficial a México en medio de una nueva crisis. El canciller mexicano Luis Videgaray, respondió con un sonoro no a la decisión del secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, de devolver a los indocumentados al territorio de los países contiguos de donde hayan llegado. La opinión, Celia. Esa es la noticia que estaba leyendo para ustedes también relacionada a este punto. Y es el tema de que John Kelly dijo claramente de que no va a haber deportaciones. Si puede haber una nota que trasciende en el caso de la visita de estos funcionarios a los Estados Unidos mexicanos, es el compromiso público, la aseveración pública del secretario de Estado de asegurar de que no va a haber deportaciones masivas de mexicanos, independientemente de la credibilidad que le podamos dar eso a ese tipo de declaraciones. Centroamérica tiene el mismo problema. México y Centroamérica deben de sentarse a dialogar para trabajar estrategias conjuntas en función a la problemática migratoria que no únicamente ataca a mexicanos, ataca por igual a todo migrante irregular en los Estados Unidos actualmente. Ya, vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar, quiero que hablemos del informe que ustedes han elaborado, ¿no? El informe 2016, pero también antes de eso, pero va a ser cuando regresemos, de este caso particular, de esta joven que fue hospitalizada para una intervención quirúrgica de su cerebro, un tumor cerebral, y se supone que los agentes federales llegaron, la sacaron del hospital y se la han llevado al centro de detención, ¿no? O sea, obviamente claro, interrumpieron. Esto creería yo que refleja el top del drama humano que están viviendo nuestros compatriotas en Estados Unidos. Pero bueno, lo platicamos después. Cuando regresemos vamos a tener habilitados los dos números de teléfono 22630023, 22649179, para que ustedes participen con el comentario o la pregunta para nuestra invitada de esta noche. Mientras tanto, recordamos nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Ya regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días.
ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Es un gusto que siga con nosotros. Les recuerdo, tenemos habilitados 2 números de teléfonos en este segmento para que usted participe con el comentario o la pregunta para nuestro invitado. Estarán apareciendo ahí en pantalla. Mientras tanto, les reitero a ustedes que ACACU de RL cuenta con 6 agencias a nivel nacional. Usted encuentra las agencias en San Miguel, Santa Rosa de Lima, Usulután, San Francisco Gotera y La Unión. Ahí en La Unión, con 2 agencias, ACACU Centro y oficina principal. Bueno, para continuar con el análisis, Celia, a ver, entonces, este caso particular de esta joven que solo la tenemos identificada hoy por hoy como Sara, el apellido parece que no se tiene. Sí. Al menos en la información que tenemos. El texto dice que está identificada solo como Sara. Exactamente. Entonces, sin embargo, su abogada es única, es una de, muy reconocida, es un ¿no? miembro de su equipo legal, el equipo legal que está interviniendo en el caso actualmente. Ahora, ¿qué indica este caso, Celia? Porque desde luego estamos hablando de un caso totalmente humano, ¿no? Un drama humano, porque es una joven que fue detenida en Estados Unidos, estuvo en el centro de detención, pero necesitaba de una cirugía por un tumor cerebral, la llevan al hospital y cuando estaban a punto de intervenirla prácticamente la han sacado del lugar y la han regresado al centro de detención. Pero bueno. No sé si lo hemos dicho, si acaso no lo planteo nuevamente. Ella es salvadoreña, Sara es de origen salvadoreño. Hay un parte en la nota que explica de que trataron de contactar a la representación consular en DC para tratar de activar alguna reacción de las autoridades consulares. Habría que estar muy pendiente porque dentro del concepto de protección consular, la Convención de Viena, es importante velar porque se cumplan y se respeten los derechos humanos de esta compatriota. No obstante, puede, ya en el contexto de lo que estamos hablando, yo lo vería de esta manera. Como decíamos antes del break, era muy importante estar claros de que las políticas migratorias actuales están atacando a toda población irregular, a todo migrante irregular en Estados Unidos hoy por hoy, independientemente de las condiciones humanitarias o los mecanismos de protección que deberían de ser respetados. ICE tiene normativas internas que en casos, por ejemplo, de una madre que es encontrada en un procedimiento de deportación, pero que puede probar de que tiene un hijo o un pariente cercano que está necesitado de su atención y que no es independiente y su deportación puede dañar a su hijo, por ejemplo, que es dependiente de ella y que tiene que estar bajo cuidados intensivos por parte de su pariente más cercano. La normativa de este tipo de instituciones permite de que la persona sea suspendida su deportación y pueda activar una serie de mecanismos para tratar de permanecer con su pariente. Para este tipo de casos también, ICE tendría que operar sobre criterios humanitarios más que los criterios institucionales de deportación. Claro. Ahora, pero sin duda alguna, Celia, esto indica de que la realidad para los compatriotas en Estados Unidos se ha modificado, o sea, eso está clarísimo. O sea, más allá de la retórica también, lo que sí está claro es que hay un estado de ánimo que se está exacerbando, ¿no? Lo platicamos un poquito después porque tenemos a un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches. La recomendación de siempre, si usted le baja volumen al televisor para que le escuchemos y evitemos la retroalimentación, que eso a veces nos genera y nos imposibilita escucharle de manera fluida. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? De Usulután. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Yo quería hacer una pregunta. Díganos. Yo tengo un hijo de que el año pasado se fue para allá ilegalmente, pero lo detuvo migración y le pusieron una fianza. Familiares de él pagaron la fianza, recogieron el dinero, pagaron la fianza, salió y le dejaron corte a él para el 2018, para enero del 2018, pero por el nuevo gobierno se la adelantaron y le toca este otro mes o el 2 de marzo. Mi pregunta es que si él se va a presentar a corte
él se va a presentar a corte y mi pregunta es que si se me pueden deportar a mi muchacho. Ya. Bueno, perfecto. Le agradecemos a usted la participación. Una inquietud relevante, sin duda alguna, porque no será, Celia, el único caso. Tienen que haber cientos o miles de casos quizás como el que nos está planteando la señora. Pero bueno, no sé si es posible dar alguna recomendación o algún consejo. La recomendación puede ser muy general. Cada caso tiene su propia particularidad. Cada caso tiene diferentes maneras de poder ser abordado, pero hay dos recomendaciones básicas. Una de ellas de que tiene que presentarse con un abogado migratorio. Necesita una representación de un abogado migratorio. Hay ONGs, hay organizaciones que están prestando ese servicio, están saturadas, pero tiene que buscar que su muchacho no vaya solo a la corte, que vaya con asistencia de un abogado especializado en migración. Tampoco debe ser muy recomendable quizás que desistan, hay que seguir ese proceso, me imagino, ¿va? O sea, lo recomendable siempre es de que no vayan a no asistir, porque si no asisten, la deportación es inmediata, la orden de deportación claro. es inmediata, pero el asistir solos también los vulnera. Entonces necesitan ir acompañados con la debida asistencia legal. Y sí, francamente, sí puede suceder de que al presentarse el caso para el tribunal que lo ventila no tenga el peso suficiente para que el joven pueda quedarse y podría tomar una decisión de ordenar una deportación. Sí puede suceder y por eso estoy recomendando de que su muchacho vaya con una asistencia legal especializada en migración. Una curiosidad, Celia, y en esto, como se está hablando de normativas, de nuevas disposiciones, ¿no? Hay unas que dependen estrictamente de decisión ejecutiva, o sea que el presidente Donald Trump toma la decisión, un decreto ejecutivo, y eso entra en vigencia casi de inmediato. Pero hay otras disposiciones de reformas de ley que me imagino que llevarán un poco más de tiempo, o sea... Depende de cada complicado, caso. Depende de cada caso. Es importante, no es posible generalizar, William. Sí. Cada caso tiene sus particularidades. Si, por ejemplo, una persona ya tiene una orden de deportación por juez migratorio anteriormente y se quedó en el país, o fue deportado y regresó pese a que había una orden de deportación y una deportación que se cumplió, ese caso es mucho más complejo, mucho más complicado que un caso de una persona que ha sido detenida viviendo irregularmente en Estados Unidos, pero que no hay otro antecedente. Son casos diferentes y por lo tanto la información que se dispone y el uso de esa información es vital para poder defender un caso adecuadamente. De acuerdo, creo que hay alguien con nosotros en la línea en este momento. Buenas noches, la recomendación, si le agradeceremos mucho si le baja volumen al televisor. Buenas noches, ¿de dónde nos llama? De San Miguel. ¿De San Miguel? Sí, de San Miguel. Sí, a ver si podemos ecualizar un poquito el audio, porque sí le estamos escuchando con un poquito de cajón, como decimos en términos sencillos. Buenas noches, díganos. Buenas noches. Sí, le escuchamos. Sí, yo le estoy hablando de aquí de San Miguel. Perfecto, adelante. El problema es que yo tengo residencia y yo quisiera cambiar la residencia por una visa porque no me quiero estar mucho en Estados Unidos. No sé si la podría cambiar o qué. Ah, perfecto, de acuerdo. Bueno, gracias a usted por la consulta. Es el caso de la señora está preguntando residencia y si es posible obtener entonces, claro, en el caso de los adultos mayores sobre todo tienen dificultades para pasar mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo he escuchado varios casos ya de gente que dice, bueno, la residencia para mí es, si paso más tiempo acá, entonces mejor, ¿por qué no me dan una visa? Sobre todo las personas mayores que se les dificulta vivir el invierno en Estados Unidos. Es difícil dar un consejo al respecto porque la residencia obliga a la persona a permanecer en El Salvador un periodo o salir de Estados Unidos determinado periodo, pero la obliga a estar un periodo viviendo en Estados Unidos. Creo que lo aconsejable es hacer las consultas, pero
sería prudente, mientras no se aclaren y se asienten las nuevas normativas, mantener la residencia antes que la visa. La visa puede ser revocada en cualquier momento. La Claro. visa puede darse o no darse. Entonces, quizás no es el momento más oportuno para tratar de hacer un cambio. Quizás fuera prudente esperar un poco a que se asienten y haya más claridad del alcance de las acciones ejecutivas dadas por el presidente Trump antes de hacer una solicitud de esa naturaleza ante el gobierno de Estados Unidos. Bien, perfecto. ¿Alguien más está con nosotros a esta hora de la noche? Buenas noches. Nos dice de dónde nos llama. Le escuchamos. Hola, buenas noches. Díganos. Aquí de Usulután. Adelante. Quiero hacer una consulta. Fíjate que tengo un cipote en Estados Unidos y a él le toca dentro de la migración hace unos 5 años. Entonces a él le toca la última corte a la migración hoy luego. ¿Cree que habría algún problema ahí? Bien, de acuerdo. Gracias por la consulta. Bueno, hay mucha preocupación sin duda alguna, ¿no? O sea, y es ese temor de si deben de ir o no a presentarse a corte, es el caso particular de él. Creo que lo aconsejable es presentarse a las cortes. El problema es que no presentarse automáticamente es la orden de deportación. Entonces, pero vuelvo a insistir, hay casos concretos, depende de cada caso, depende de qué gestiones han hecho las personas antes de que haya una cita con la corte y qué antecedentes hay al respecto de cada caso. Vuelvo a plantearlo. Sin embargo, no es recomendable no asistir al citatorio, pero es fundamental ir con la adecuada asistencia de un abogado migratorio, experto en migración en Estados Unidos. Eso es fundamental. Tienen que apoyarse en un especialista migratorio para poder acompañar el caso, sea cual sea. Hay que tener un poco de prudencia en todo esto, ¿no? Porque de repente el temor, el miedo puede ser mal consejero en un momento determinado, ¿no? Y se tomen decisiones que precipiten ganarse más una deportación o... Hay casos que pueden ganarse. Hay casos de que empeoraron por no haber acudido a la corte, por no haber acudido a la cita, o por no haber notificado un cambio de domicilio de manera oportuna, por ejemplo. Tiene que verse la situación de cada caso en particular, pero en términos generales es aconsejable no inasistir a la cita. Bien, a ver si vamos entrando un poco a la reflexión, pero me dicen de que tenemos a otro televidente en la línea, porque quiero que hablemos ya ahora sí del informe que ustedes han elaborado, Celia, que es el desplazamiento interno por la violencia y crimen organizado de 2016. Pero bueno, tenemos a un televidente con nosotros en la línea. La recomendación de siempre, bájele volumen al televisor. Nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. Buenas noches. No sé, parece que no nos están escuchando. Estamos al aire en este momento. Sí, dígame. Si nos dice de dónde nos llama. Buenas noches. ¿Me escucha? Ahora sí, estamos al aire. ¿Me escucha? A ver, si bájale volumen al televisor y escúchenos por el auricular. Estamos al aire, le escuchamos, díganos. Sí, yo quería hacer una pregunta. Díganos. Yo era residente por 30 años y yo quería saber si me quitaron seguro social y todo eso y lo puedo reclamar aquí en El Salvador. Perdón, ¿está con nosotros todavía? No, eso como me deportaron. A ver si nos reformula la pregunta, que hemos tenido un poco de dificultades para escucharle acá en el estudio. Sí. Explíquenos el caso. Yo era residente por 30 años allá y trabajé con mi seguro bueno y me quitaron seguro social. ¿Yo podría reclamar ese dinero o no? Porque me deportaron. Ah, perfecto. Bueno, gracias a usted por la participación. ¿Qué podría ser el consejo, Celia? En derechos laborales en Estados Unidos, en su mayoría, en su gran mayoría, son independientes los derechos laborales a la condición migratoria de una persona que trabaja. Una persona, independientemente sea un migrante irregular, puede reclamar algunos derechos laborales en Estados Unidos. Sin embargo, al haber sido deportado, reclamar el seguro social desde acá, después del proceso de deportación, sin haber activado una gestión antes de ser deportado, resulta
que no es imposible lograrlo, pero es mucho más difícil. Sí es posible, pero es sumamente complicado porque no se ha activado un proceso de recuperación desde acá. Tendría que hacer más preguntas si usted tiene un familiar, si hay alguien a quien darle una representación legal para activar estas gestiones. Es el primer paso que hay que dar. Alguien que está allá en Estados Unidos y que puede representarle, activar las gestiones para intentarlo. Sí puede intentarse, sería muy difícil porque ya fue deportado acá en El Salvador y no se activó un proceso específico antes de su deportación. Bien, de acuerdo. Bueno, es que tenemos bastante demanda en nuestra línea de teléfono, Celia. Esa es una buena noticia. Sí, bueno, es la preocupación de todo el mundo, ¿no? Creo que alrededor de lo que estamos conversando. Tenemos un televidente con nosotros en la línea. Buenas noches, nos dice de dónde nos llama. Le escuchamos. ¿Aló? Buenas noches, estamos al aire. Oye, yo hablo de aquí de la Florida, de los Estados Unidos, para hacer una pregunta, a ver si puedo conseguir yo una visa salvadoreña por 3 o 6 meses. Soy ciudadano americano, pero planeo estar viviendo por lo menos un año en El Salvador. ¿En este momento está en Estados Unidos? Sí, yo soy ciudadano americano. De acuerdo, perfecto. Y vivo en los Estados Unidos, pero estoy interesado en irme a vivir por un año a El Salvador, pero quiero saber si yo puedo conseguir una visa salvadoreña. De acuerdo, excelente. Gracias a usted por la participación. A ver si retomamos otra llamada, Celia, y le contestamos después al televidente que está desde Estados Unidos con nosotros. Buenas noches, nos dice de dónde. Sí, buenas noches. Le escuchamos, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches, le escuchamos, adelante. Le estoy llamando desde Usulután. Usulután, perfecto, adelante. Sí, que yo tengo una hija en Estados Unidos y he tenido un bebé allá, va sobre 3 años, y le quiero preguntar que si hay posibilidades que me la vayan a deportar o tal vez por el niño no va. Bien, de acuerdo. Gracias a usted por la participación. A ver, si damos respuesta a las dos consideraciones, Celia, el televidente que estaba con nosotros desde Estados Unidos y después el que nos llamó de Usulután. Tratando de dar ideas rápidas, tengo que advertir de que nuevamente cada caso es particular y la información es muy poca para poder dar un consejo o una opinión completa. Sí, sí. Sin embargo, en el caso del ciudadano estadounidense que quisiese gestionar una visa, sí puede hacerlo, no debería de haber ninguna complicación. Si él tiene la ciudadanía estadounidense, genera los trámites necesarios para obtener una visa para venir a El Salvador y para el periodo de un año, que es el que entendí que tendría deseo de estar acá, más bien tendría que gestionar una residencia ya estando acá. En términos generales, no vería yo ningún problema, no tendría que haberlo, claro. Pero cada caso es particular. A veces hay otros elementos que influyen en que una visa no sea otorgada. Y en el caso de la persona que llamó de Usulután, que entiendo preguntó si su hija tiene un bebé de 3 años, que el bebé es estadounidense, que nació en Estados Unidos, y si ella pudiera ser deportada. Si su hija es una migrante irregular, independientemente tenga a su bebé, sí puede ser deportada. Hay muchos mecanismos para tratar de evitarlo, pero en principio sí podría ser deportada independientemente que su bebé de 3 años no fuese deportado por ser estadounidense, pero sí es posible la deportación. Bien, creo que nos vamos a sacar en este punto, vamos a hacer una pausa comercial, Celia. Cuando regresemos ahora sí entramos a hablar de este estudio que ustedes han elaborado y un poco cómo está calzando en el marco de la realidad que está viviendo Centroamérica, sobre todo por la información que se generó también sobre el tema de violencia en Honduras. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, regresamos al cierre de Conexiones, ya volvemos. ACACU de RL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida.
ACACU DRL, 49 años rumbo al medio siglo, mejorando tu vida. Gracias por continuar con Conexiones. Le recuerdo a usted de la importancia de asociarse a la cooperativa ACACU DRL y mantenerse al día con sus aportaciones para que haga uso de los beneficios y participe en la promoción de un Kia Picanto 2018. Esta rifa se realizará en junio del próximo año. Ahora bien, a ver, Celia, el informe de desplazamiento interno por la violencia que tiene que ver con lo que estamos conversando este día. Había unas pinceladas de algunas estadísticas que hablamos en los primeros minutos de la entrevista y que tenía que ver con este tema de la figura simbólica o no del muro, dónde se establece el muro, pero bueno, ¿dónde lo pone el muro de Estados Unidos? ¿En la frontera con México o lo pone México con la frontera Guatemala-Triángulo Norte? A ver, ¿qué nos está diciendo el informe? Hay una cifra, el informe no trabaja esa gráfica. Si buscas la gráfica en tus archivos, yo la tengo aquí a la mano. Es una gráfica interesante que relaciona el número de deportaciones de... Estas son cifras relacionadas al informe sobre desplazamiento interno. Por ejemplo, en El Salvador. ¿quién interpuso denuncias? Tenemos un gráfico por qué no denuncian, no sé si... Podemos hablar entonces del informe. El informe sobre desplazamiento interno generado por violencia en El Salvador es un documento que elabora la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado en El Salvador. Es su segundo informe. El primero fue presentado en enero del 2016 y este ha sido presentado en enero del 2017. El informe plantea datos importantes. Recoge en 699 casos específicos que han sido atendidos directamente por 7 organizaciones de derechos humanos que forman parte de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado. De este grupo, 476, es decir, el 60%, son víctimas directas y el 40% son víctimas indirectas. ¿Qué quiere decir esto? De que la víctima directa es la que ha sufrido la amenaza o la acción de agresión directamente, pero las indirectas pueden ser su padre, su vecino, su familiar cercano. Claro. Este dato es muy interesante. De los 699 casos específicos, la mayoría ha sido población que ha salido del país, 94%. Sí, la pregunta específica es si han salido del país, ¿no? Esa es la pregunta. Se les preguntó a estas 699 personas si habían salido del país. Contestaron en un 94% que sí. Otra gráfica relacionada a esta es si salió de manera indocumentada. Sí, la siguiente. El 67%, es decir, casi todos los que respondieron que sí, reconocieron de que han estado fuera del país de manera indocumentada. Interesante este dato, ¿no? Porque esto ocurre mientras las autoridades norteamericanas están insistiendo en la necesidad de que la gente vaya de forma legal a ese país. Pero bueno, la realidad es otra, ¿no? O sea, y el dato lo confirma. La realidad es otra, pero ojo, estamos hablando de gente que está desplazada, que se encuentra bajo condición de riesgo y vulnerabilidad por la violencia en El Salvador en estos momentos. Y sin embargo es gente que intentó salir fuera del país, alguna de ellas, la mayoría, en condición de irregular migratoria, y al regresar, si tú ves la siguiente gráfica, fueron deportados, un 58%. Sí, si fue deportado, le preguntaron ustedes, entonces el 58% dice que sí, que no. Y en este aspecto, un 41% de estas personas fueron deportadas y ahorita se encuentran en condición de vulnerabilidad, de riesgo. Su vida y su integridad está en riesgo. Pese a que estuvieron fuera, fueron deportadas y se encuentran en el país bajo condiciones de peligro. Y la siguiente gráfica es llamativa. Preguntamos nosotros, ¿piensan irse del país? Es revelador, sí. Es revelador. La mayoría nos dice que sí, es la franja de color
rojo. Y 88%. El 88%. Y la siguiente pregunta que se les hizo fue, ¿migraría irregularmente? Y la respuesta es que sí. La buscaré más adelante. Y la respuesta es que sí. Entonces, en un 41% respondieron estas personas de que sí migrarían de manera irregular nuevamente a un país, porque la situación de violencia en la que se encuentran y de riesgo las obliga a irse nuevamente, en tanto no haya en El Salvador respuestas integrales a esta problemática. Una problemática que no está siendo reconocida. El gobierno de El Salvador insiste, reitera, de que no hay desplazamiento interno por violencia en el país. Sin embargo, hay una nota publicada por el Heraldo el día de hoy, en que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dice lo siguiente. Me gustaría leerlo si me lo permite. Sí, no, adelante, por favor. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, declaró el martes 21 de febrero, durante una conferencia de prensa, que un instituto noruego llegó a confirmar la cifra que mientras El Salvador se daban más de 280,000 desplazados por este tipo de violencia, maras y pandillas, en Guatemala se registraron alrededor de 240,000 y en Honduras andaba como en unos 40,000. La nota es llamativa. El gobierno de El Salvador niega la existencia o la dimensión y gravedad del desplazamiento interno en el país, pero su vecino, el gobernante hondureño, el presidente de Honduras, cita la investigación del Instituto del Centro Noruego para los Refugiados. ¿Qué implicaciones tiene en efectos, en términos prácticos, el que se acepte o no se acepte el desplazamiento? Es una muy buena pregunta. En el caso de Honduras ya serán 3 años que hay un reconocimiento oficial del gobierno anterior, del Ejecutivo de la gestión anterior, que reconoció oficialmente la existencia de desplazamiento interno generado por violencia en Honduras. Sin embargo, hasta hace muy poco hay esfuerzos débiles aún que buscan dar respuesta a las víctimas. El reconocimiento oficial no necesariamente fue acompañado por una atención a las víctimas de este fenómeno. Ese es un punto importante. Sin embargo, el primer paso es reconocer el problema para empezar a tomar medidas para atenderlo, principalmente para dar respuesta a las víctimas que están siendo perseguidas. Que en el caso de El Salvador, el Consejo Noruego para Refugiados reiteró, y ahora un reciente estudio del UDOP confirma de que estamos hablando de más de 200,000 desplazados internos por violencia en el país. ¿Y esto se ha mantenido a lo largo de los últimos años? ¿O con una tendencia a incrementar en El Consejo algún Noruego momento para los determinado, Refugiados empezó a hablar del tema de desplazamiento interno en El Salvador en el 2014. En el 2015 reiteró esta cifra en su siguiente informe, y recientemente la UCA, el Instituto, el UDOP, ha planteado a partir de su última encuesta de que hay alrededor de 200,000 desplazados internos en el país. El fenómeno lo estamos viviendo directamente, y es un problema Ahora, que perdón, Celia, al no dar respuesta, una consideración, es grave. porque lo que no, digamos, a lo que vimos en el pasado conflicto armado en este país con los desplazamientos, que eran cantidades fuertes de población del área rural, sobre todo para las zonas urbanas, y bueno, de repente mirábamos al Comité Internacional de Cruz Roja con la instalación de casi campamentos, ¿no? En ciertos lugares donde llegaba esta gente, era recibida, y de allí pues se llevaba a otros sitios, pero eventualmente eso no se logra captar, o sea, no son imágenes que las vamos a ver, pero la gente se está moviendo internamente, o sea, hoy por hoy es en un sus redes fenómeno estrictamente familiares. Hoy por hoy es un fenómeno a cuentagotas. Hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa? El desplazado interno no quiere verse, se está escondiendo. Se está escondiendo del persecutor y busca ayuda en instancias oficiales y no la encuentra. Entonces el desplazado interno no se ve como un fenómeno masivo o como en periodos del conflicto armado, cruzando fronteras hacia Honduras, por ejemplo, lo que generó Cartagena. Claro. La Convención de Cartagena fue precisamente
el generar condiciones de protección internacional para desplazamiento masivo de personas que huían de los conflictos armados en nuestra región. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estamos viviendo un drama muy parecido. El número de desaparecidos, de asesinados, de personas que han sido víctimas de graves hechos de violencia es comparable al drama humano que vivimos en el conflicto armado. Sin embargo, a pesar de hechos que se han dado en los últimos 2 años visibles, de familias enteras movilizándose, buscando protección en una alcaldía, Caluco el año pasado fue el mejor de los ejemplos, es un fenómeno mucho más silencioso, es un fenómeno a cuentagotas. Eso no quiere decir de que no sean 288,000 personas, como el Consejo Noruego para los Refugiados ha estimado. Justamente este día, Celia, la Asamblea Legislativa aprobó la constitución de un fondo especial para asistencia en estos casos, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con las deportaciones. ¿Cómo puede ser exitoso un proyecto, digamos, un programa que, porque primero se requiere de muchos fondos y segundo es cuáles son las condiciones que se le ofrecen a los deportados, a la gente que está llegando deportada? Hoy por hoy los recursos son insuficientes. Pienso de que el fenómeno de repatriados que vienen sin oportunidades para reinsertarse en El Salvador, al no contar con medidas integrales para atender este problema, no son fondos para desplazados internos. El desplazamiento interno no está reconocido oficialmente de manera institucional por el gobierno de El Salvador, aunque instancias estatales sí lo reconocen. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tanto en la gestión anterior como ahora en la gestión de Raquel Caballero, y la Procuraduría General de la República y incluso el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, el ISDEMU, han firmado convenios claramente en favor para atender a víctimas desplazadas por violencia en el país. Independientemente haya una persistencia del gobierno de no reconocer el fenómeno, no puede taparse el sol con un dedo. Y el tema de los retornados carece de políticas integrales para la atención. Y lo que hay es un ciclo permanente. El retornado, en muchas ocasiones, la mayoría de ellas, ya tomó la decisión de irse, no encontró respuestas para una vida digna en el país o no encontró respuestas para que las instancias estatales garantizaran su derecho de ser protegido y su derecho a la seguridad en el país. Lo que hay es un retorno e inmediatamente el intento nuevamente de regresar a los Estados Unidos de manera o sea, todo esto a pesar de las advertencias, a pesar del costo económico. No es un tema de que no se conozcan los riesgos, William. La gente conoce los riesgos, de sobra, ¿no? Toma la decisión entre un riesgo y otro riesgo. La gente está tomando decisiones de arriesgarse en función a la apuesta de salir de su situación de desesperación. No es cierto que las personas, los salvadoreños que migran irregularmente, desconozcan los riesgos de la migración. Por lo tanto, nuevamente deben de atacarse las causas y debe de atacarse de manera integral. Tienen que haber programas integrales y no únicamente reactivos al fenómeno de deportaciones o al fenómeno de desplazamiento interno. ¿Cuáles son los énfasis que de Cristosal están colocando ustedes sobre el tema? El informe en referencia... ¿Qué es lo que ustedes están enfatizando? Porque al final de cuentas, alrededor de esto hay que tomar 2 o 3 líneas de acción, ¿no? Que son estratégicas. ¿En cuáles están ustedes? El primer punto es el reconocimiento institucional. Es como una enfermedad. Si yo no reconozco que estoy enfermo, no tomo las medidas, no escucho a los médicos, no escucho a mi mismo cuerpo dando los síntomas y mucho menos voy a hacerme un diagnóstico y mucho menos voy a tomar los medicamentos adecuados y no voy en vía de recuperarme y mi enfermedad cada vez es peor. Ya oficialmente se ha dicho muchas veces de que se espera que culmine un diagnóstico que se está realizando con organismos internacionales por parte del gobierno de El Salvador para conocer el problema y después tomar medidas. Ese diagnóstico ya lleva más de un año de estarse mencionando en diferentes círculos oficiales y hasta la fecha no tenemos resultados. En ese año, en ese plazo, hacer depender un diagnóstico de esa naturaleza a tomar acciones
frente a situaciones claras de desplazamiento interno actualmente, únicamente está posponiendo una posible solución. El primer punto, claro, a juicio nuestro, es reconocer el problema y la gravedad del mismo. Y tengo que subrayar nuevamente que hay instituciones públicas ya lo están haciendo, entre ellas la Oficina de Ombudsman, entre ellas la Procuraduría General de la República y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer. Bueno, habrá que dar el paso finalmente en términos Pienso oficiales. Que tiene que darse. Pienso que ¿no? es inevitable que tenga que darse. Bueno, perfecto. Se nos agotó el tiempo, Celia. Gracias por estar con nosotros. Muy amable, muy gentil. Muy buenas noches y gracias a todos los salvadoreños que estuvieron pendientes de este programa y espero de que nos podamos encontrar nuevamente. Sin duda alguna. Muchas gracias, William. Bueno, gracias, Celia. Terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Mañana a las 8 de la noche estará con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador Javier Castro de Fusades y también Roberto Burgos de la Fundación TTJ para hablar sobre el tema de transparencia, anticorrupción y otros temas relacionados. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Se quedan con Palco Deportivo. Buenas noches.